arquitecto de profesión, ¿verdad? Enfocado con restauración de edificios patrimoniales. Él trabaja para el Ministerio de Cultura en la Dirección de Bienes Culturales, Inmuebles y Gestión Urbana. Además, él es gestor acreditado de Patrimonio Cultural por la UNESCO, una persona con mucha formación y con mucho orgullo también puedo afirmar que somos primos. Así que, Osmaro, bienvenido a Frecuencia SB. Es un honor tenerte acá con nuestra familia de oyentes y recordarles, amigos, este podcast usted lo puede ver a la hora que quiere en cualquier dispositivo electrónico, teléfono, celular, computadora, cualquier dispositivo y tabletas inclusive. Además de vernos en video en esta página de Zambi Pro, nos puede también escuchar como Frecuencia SB en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Así que la invitación está hecha y pues hay que entrar en materia. Osmaro, bienvenido nuevamente y vamos a hablar un tema que yo sé que a ti te apasiona mucho desde hace bastante tiempo, en el cual tú has tenido una experiencia laboral, ¿verdad? También como académica, y vamos a hablar del templo de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, conocida para muchos como la Iglesia del Pilar, ¿verdad? De la ciudad de San Vicente. ¿Qué nos puedes decir, Osmaro, de la Basílica como una introducción? Bueno, el edificio es un edificio hermoso, ¿verdad?, que tenemos en la ciudad de San Vicente. Este edificio nace a raíz de un milagro que se da dentro de una familia de españoles radicados en la ciudad de San Vicente. No sé si te puedo comentar sobre ello. Un matrimonio de don José Merino y doña Manuela Arce. Era un matrimonio español de aquella época, muy católicos. Y el señor era muy devoto de la Virgen del Pilar. Y en una ocasión la señora, muy celosa por infidelidades del señor, intentó asesinarlo cuando él dormía. Pero él tenía la imagen de la Virgen del Pilar al pie de la cama y ésta se movió. Y la señora sintió temor. Y al confesarlo al cura, él le dijo que le comentara lo que había pasado. Y ella lo hizo, y el señor, en agradecimiento, decidió mandar construir un templo para venerar el cuadro de la Virgen del Pilar. Pero le llegó muy pronto la muerte a don José Merino y deja de encargado a su yerno, don Francisco de Quintanilla, para que continuara con la construcción del templo. En ese momento, don Francisco de Quintanilla era el gobernador de San Vicente, el inquisidor de San Vicente, y era un hombre muy importante que tenía muy buenas relaciones con la Capitanía General en Guatemala. E hizo venir desde Guatemala constructores para continuar con el templo, que es la belleza arquitectónica que hoy podemos apreciar. Se inicia su construcción en 1762 y se concluye en 1769. Es un edificio de carácter monumental. En ese momento era único en nuestro territorio, porque si tú has caminado el largo y ancho de la República, no vas a encontrar otro edificio similar con bóvedas de cañón de carácter monumental, sino que vas a ver templos barrocos del período colonial, hermosos como el de Panchimalco, por ejemplo, pero que son fachadas de calicanto, que es el material del que está construido pero el resto son paredes de adobe con techos de tejas, y que la belleza de ellos radica en los artesonados de madera que tienen el juego de techos. Así es Huizúcar y otros edificios también importantes. Pero en ese momento era de carácter monumental. Está viendo prácticamente una pequeña capilla de las que existen en la antigua Guatemala, en la ciudad de San Vicente.
Sí, de hecho eso es algo que he notado cuando tú visitas la ciudad de Antigua Guatemala. O sea, prácticamente es una referencia de identidad, ¿verdad? Sí. Respecto a lo que se ve en la basílica. Una pregunta que muchas veces no conocemos. ¿Por qué basílica? Fíjate que la basílica se instó como basílica, entiendo, por el obispo Aparicio y Quintanilla, que fue el primer obispo de San Vicente, y es una advocación a la Virgen María. Y la basílica jerárquicamente dentro de la iglesia es de las que tienen el mayor nivel. O sea, el Papa cuando llega a un país, entiendo que donde la que visita primero es la basílica antes de la catedral. Es decir, tiene un nivel, un grado de relevancia dentro de la jerarquía católica. Católica, sí. Ok, Osmaro, platicabas tú de que esto nace como una ofrenda, ¿verdad? En agradecimiento al milagro de don José Merino. José Merino. Y doña Manuela Arce, que son los protagonistas de esta historia inicial. 7 años la construcción. ¿Y cómo fueron esos 7 años? O sea, en aquel entonces, estamos hablando de 1762, o sea, ya pasó un rato, pues. ¿Cómo se llevaba a cabo la planificación de este tipo de obras en esa época? Fíjate que en la antigua Guatemala, y eso está documentado, eran los curas. Uno de los más famosos en la antigua es el padre de Porras, de apellido Porras, el que dibujaban los planos de los templos. Este es un templo dominico, tiene la representación de la flor de lis, que es identificable en los templos de este tipo. Está completamente adornado con flores de lis al interior y al exterior también. Al exterior tiene unas flores de 7 pétalos, que el número 7 es un cabalístico bien representativo de la iglesia. Y en aquel tiempo las construcciones, ellos eran los que diseñaban los planos y todo. Yo en mi trabajo traté de buscar por las referencias si había sido dibujado por uno de estos curas, arquitectos de aquella época, porque ellos dejaban la huella. Fíjate que el padre Porras, en los edificios que fueron de su diseño en Guatemala, está ¿cómo que se llama ¿Algún detalle? Sí, hay un detalle que lo representa él, que es como su firma. Entiendo. Está plasmado. En todas las construcciones el compás. El compás. Hay un compás que está y está casi siempre por el altar mayor. Están en alto relieve. Y no lo hemos logrado encontrar, porque acordate que con el tiempo el edificio también ha tenido varias intervenciones, y cuando se trabajó en la restauración del edificio mismo se encontró que con el tiempo había tenido intervenciones, o sea, no estaba intacto, sí. Bien. ¿Se construye entonces el templo inicialmente tal cual lo vemos? ¿O fue primero de una forma la estructura y después con el tiempo cambió? ¿O tal cual lo vemos así se construyó de un inicio? Fíjate que según la historia del inicio del milagro que se realiza, ellos hablaban de un altar, de un arco donde se adoraba el cuadro de la Virgen, y eso que según la descripción de la época no existe en el templo. O sea que el templo empieza como un templo un poco más sencillo, y don Francisco le da el ímpetu que ahora tiene. Entonces es un altar de adoración privado, sí, familiar. En ese momento sí. En ese momento. Uh-huh. Muy bien. Ya cuando llegamos a la nueva estructura, ¿verdad? ¿Nos podrías hacer o explicar cómo es considerada estilísticamente esta basílica? El templo es de estilo barroco. ¿Qué es el estilo barroco? El estilo barroco es el estilo que estaba de moda en Europa en ese momento que se construye. Pero el barroco, a diferencia de Europa, aquí se construía con los materiales locales.
En Europa el barroco es con piedra de cantera y otros elementos, ¿verdad? Y aquí es con baldosas de ladrillo de barro, con adobes, con piedra. El sistema constructivo que tiene este edificio es calicanto, que es baldosa de ladrillo de barro pegada con argamasa de cal y lodo y piedras entre los espacios. Este estilo barroco, ¿cómo es que llega acá? ¿A través de la Capitanía General en Guatemala? Sí, eso eran los estilos que se manejaban en Europa, que se venían a replicar aquí a los pueblos, ¿verdad? Recién fundados en ese tiempo acá. San Vicente, por ejemplo, fue una ciudad fundada por 50 familias españolas. Había mucha influencia de lo español. Sí. Ok, vamos a otro elemento siempre de la descripción del templo. Me gustaría hablar algo acerca, por ejemplo, de la, ¿cómo le llaman ustedes? Lo que es la base del templo, es decir, los cimientos. ¿De qué están hechos esos cimientos? ¿Cuál es el material que se utilizó para cimentar semejante edificio? Sí, la cimentación de este templo son piedras. El templo tiene una nave similar a lo que tenemos actualmente, que es la nave central y dos laterales, en un subterráneo que se le conoce como catacumbas. En esas catacumbas hay tumbas de la familia que fueron propietarios del edificio. Ahí podemos encontrar a don Francisco de Quintanilla, que es el propietario, se puede decir, del templo, ¿verdad? La familia Merino, la familia Caminos, la familia Falla, que son los nombres que se encontraron cuando se develaron las catacumbas recientemente en el 2005. Ok, cuando me hablas de que hay cuando tú te referís a una nave, es como todo el espacio, sí, todo donde están las bancas, ajá, la feligresía. Sí. O sea, déjame entender, abajo es prácticamente una réplica de lo que vemos arriba. Sí, solo que en dimensiones más pequeñas, donde tú pasas por un corredor central y en los costados están los espacios para las tumbas. Como los nichos. Los nichos. Todas están membretadas con los nombres de los que ahí están. Incluso en la exploración que se hizo en esta ocasión no se encontró la tumba de José Simeón Cañas, pero ahí está. Entiendo. Entonces, además de ser una capilla privada de adoración, también servía como un mausoleo para la familia y su descendencia. Sí. Ok, mira, bueno, esto de las catacumbas siempre es un tema que genera como mucha discusión, ¿vea? Y especulación. ¿Por qué no están abiertas al público? Fíjate que el abrirlas al público contribuye al deterioro más rápido del inmueble, porque no hay un cuidado especial. Se necesita una atención especial para estar con el mantenimiento adecuado. Pues tiene que ser bien restringido el acceso, porque la gente siempre busca llevarse un recuerdo. Pues empieza a llevarse pedacitos de ladrillo y esas cosas. Uh-huh. Pues eso contribuye al deterioro más rápido de los edificios. ¿Y la entrada de esas catacumbas por dónde es? Se supone que tiene que ser al inicio del templo, a un costado. Pero cuando se hizo la exploración en esta ocasión, se ingresó por un costado de las puertas laterales, en la puerta poniente. Por allí se inició, pero sí es toda la nave central, el corredor interno. Eso está relleno de tierra. ¿Se compactó? Sí, está relleno. O sea, no hay nada hueco abajo, está todo compactado. Ahorita está compactado, sí. Entiendo. Y eso solo pero que fácilmente se puede abrir. Sí. Pero ¿qué instancia se necesita? Bueno, me imagino que la diócesis es una... Sí, es propietario de la diócesis. Propietario. Ellos son los que darían un aval para poder hacer eso. Bueno, increíble. Esa parte, te digo que a mí me genera como bastante curiosidad. O sea, ya mi mente echa a volar.
¿Cómo sería andar en una nave de similar tamaño bajo tierra? Es decir, catacumbas. Bueno, además de las catacumbas, ¿qué otras características de arquitectura de esa época podrías mencionar que tiene el templo? Fíjate que el templo barroco es bien interesante las formas que tiene, porque tiene volutas, tiene bóvedas de cañón, tiene cúpula, cupulinas, óculos. Es bien rico en elementos decorativos. El edificio es hermoso. Si tú entras, te transportas en un espacio espectacular. Y a pesar de que es pequeño, se ve el espacio amplio al interior. Es un edificio muy hermoso. Las paredes es una de las principales características, Sí. el grosor. ¿Qué nos Sí. podrías hablar al respecto? Era parte de la misma arquitectura que se fue en Guatemala probando en el correr de los siglos. Hay unas tesis en Guatemala que te van dando la pauta de cómo los edificios fueron evolucionando. Si vos ves la arquitectura barroca de México, es esbelta y alta, ¿verdad? Sí. Pues en Guatemala se comenzó construyendo de esa misma manera, pero la misma sismicidad del suelo provocó que aquellos edificios se fueran ampliando en sus muros y acurrucándose en sus alturas, ¿verdad? Pues vemos el convento de las Capuchinas, por ejemplo, que es bastante baja en altura y los muros suelen engrosarse. Esa misma tipología se trae aquí porque esta es una zona muy sísmica. Sí, de hecho, la única infraestructura en pie de esa época en todo el país, si acaso, de la Basílica del Pilar, Osmar. Uh-huh. Sí, en realidad sí. Ok, y se escuchan a veces algunos mitos, ¿verdad? Por ejemplo, hay ataúdes en las paredes. ¿Será cierto? En este caso no. No, en este caso no. Pero sí. Pero el grosor lo permite. Sí, lo permite, pero no, en este caso no. Ok. ¿Qué nos puedes hablar? Algo que yo siempre he tenido mis dudas, ¿verdad? Eso que desde niño, cuando yo veía la basílica, el color. Hoy en día está, de hecho, platicábamos antes de entrar a escena que está recién pintada. O sea, la basílica tiene un color blanco muy bonito, bien estético. Pero mi niñez me remonta a un color bastante desgastado, un grisoso manchado, ¿verdad? Pero en su inicio tú hablabas del material escalicanto, me suena a cal. O sea, inicialmente fue blanca y eso se deterioró, o el porqué de ese color. Sí, estos edificios eran caleados. Después de su construcción se les aplicaba capas de cal y así se mantenían. Hubo edificios que tenían relieves en color y en azules, ¿verdad? Que era el añil, o en tonos rojos, pero no es el caso del Pilar, porque al Pilar se le realizaron calas de color y los tonos que se encontraron siempre fueron las tonalidades blancos de diferentes tipos de cal. Aun cuando nos dimos cuenta en la restauración de que los repellos ya habían sido modificados. No son los originales. No eran los originales, sí. O sea, como... Eran muy pocos espacios los que tenían quizás repellos de cal que se conservaban. Y en las fotografías más o menos que vas a estar pasando, podemos ver pequeños espacios donde hay repellos originales que se conservaron, que no estaban soplados, ¿verdad? Porque todos aquellos que se habían hecho reparaciones con el correr del tiempo y se les había aplicado mezclas de cemento, se retiraron y se les aplicaron mezclas de cal nuevas. Uh-huh. El cemento en este momento entonces ya es un material muy ajeno a la época. Claro. No cuando ustedes hacen intervención, ¿no utilizan ese tipo de, no sé, de insumos modernos? ¿Utilizan los insumos de la época? Sí, claro. Se trata de buscar. Hay unas imágenes allí donde se puede ver los estudios que se realizaron previos a la intervención, donde hay núcleos y de esos núcleos se logra ver el material con el que han sido
hechos, ¿verdad? La adherencia de los materiales y se trata de hacer lo mismo. Ok, ahí ahorita en pantalla tenemos, Osmaro, una imagen. Eso son como los repellos de los que tú hablas. Sí, se retiraron repellos. Allí logras ver donde hay áreas que no se ha tocado porque hay bastante decoración de flores de lis y que están en buen estado. Y esas se dejaron. Bueno, esa toma es de la bóveda de cañón externamente. Ahí vas a ver capas de cemento que se le habían ido aplicando con el tiempo y la grieta que se generó a la hora del sismo. Se está limpiando la grieta para ver cómo están las condiciones y poder volver a engrapar los elementos constructivos. Cuando tú hablas de engrapar es como reforzar de nuevo, o sea, volver reconectar. A encajar, sí, porque se hacen engrapes entre los mismos materiales. Interesante. Es como volver a coser, digamos. El edificio. Ok. Bien, otro tema que teníamos ahí también que abordar, el tema de la ubicación geográfica. Tú has hecho mención de que era una propiedad privada en sus inicios, que por supuesto no era el centro de San Vicente en aquel momento. No. La fundación es en el Árbol de Tempisque y se supone que el centro de la ciudad era la que aparte del barrio Santuario. Yo, con tanta curiosidad, así con el tiempo, tú te pones a pensar, si se inicia ya la ciudad, el Árbol de Tempisque tuvo que haber sido el corazón del nacimiento de la nueva villa de San Vicente de Austria. Y vi en una escritura, fíjate, que la segunda avenida era la séptima, según esa escritura. La segunda avenida norte y sur. Norte y sur, era la séptima. La segunda es la calle principal. La que pasa enfrente Catedral. Frente a Catedral, Bancovi, el Parque Infantil. Esa era la séptima. Ah, no, hombre. Sí. O sea que el Templo del Pilar estaba en las afueras de la ciudad. Sí. Sí, de seguro que era una propiedad fuera de la ciudad de grandes dimensiones y que el templo estaba dentro de esa propiedad. Ok, pasemos a hablar del templo y tal vez una cronología de cómo fue, digamos, transferido, porque era un templo privado, o sea, con el tiempo llegó a ser propiedad de la diócesis de San Vicente. Pero comencemos con la familia constructora del templo. Ellos lo construyen y 1769 el templo está terminado. ¿Qué pasa después? Es un templo de carácter familiar, ¿verdad? Donde celebran ellos sus misas y todo. Por eso es que el templo no tiene campanario. Fíjate que el campanario es posterior. Porque el campanario es el que te invita a ir a misa. Pero como este era de carácter privado de la familia, nunca tuvo hasta que allá por los años 50, bueno, el templo sufrió daños con el tiempo. Vimos una imagen donde el templo, por ejemplo, esa que estamos viendo es una imagen antigua donde vemos que tiene daños en la fachada. Ese es el lado oriente sobre ¿cuál calle es esa, Luis Ernesto? La Crescencio Miranda, ¿verdad? Sí, sobre la Crescencio. Sobre la Crescencio Miranda. Ahí casi que es donde vas a empalmar lo que es ahora la calle de Adoquín, donde está Hábitat para la Humanidad, ¿verdad? Sí. Ahí es donde vas a dar. Sí, justo esa. Pues esos daños que logras ver allí sobre la portada de la fachada principal del edificio casi son los mismos que se dieron en el terremoto del 2001. Porque todos los sismos que vino sufriendo el edificio le fueron maquillando los elementos. No le hacían reparaciones a fondo. Y
En esa imagen podemos ver también que los daños fueron bien marcados y que se replicaron. Se replicaron en el terremoto del 2001. Por ahí había una imagen, si nos ayuda Cesarito en la producción, una imagen de la fachada que también está como dañada, ¿verdad? Ese costado. O sea, habían reparaciones que no eran adecuadas, simplemente eran como superficiales. Sí. Es un tema de recursos también, Osmar. Sí, me imagino que sí, porque incluso cuando se reparó, porque el edificio sufrió un daño grave con el terremoto del 36 y quedó en desuso. Pero allá por los años 50 hubo una ministra de Educación que era vicentina y ella ayudó a que el DUA interviniera el templo, fíjate, con la idea de crear un museo regional en San Vicente, un museo de arte. A ese momento ya el edificio era de la diócesis. No, todavía no. Y justo una vez el edificio está reparado, vino Monseñor Aparicio y Quintanilla y se apoderó de él y pasó a manos de la diócesis. Ya para hacer una parroquia. Sí, y eso fue una muy buena decisión. Entonces, pero hasta antes de la intervención del gobierno todavía estaba en manos privadas. Manos privadas. Sí. Ok, yo entenderé entonces que, bueno, vamos a hablar de descendencia, ¿verdad? O sea, una cosa es lo que la familia fue en aquel momento y yo creo que a lo largo de la historia y la descendencia hay altibajos, sobre todo en la parte económica, ¿verdad? Entonces, no sé, atando un poco de cabos con lo que tú explicas, probablemente la iglesia vivió los buenos momentos de bonanza económica, pero también vivió momentos de no muy buen, digamos, muy buen colchón económico, y al final recordemos que un templo de ese tipo requiere una inversión fuerte en mantenimiento. Claro. ¿Sería eso una condicionante para que se haya dejado prácticamente que en abandono? Posiblemente, pero también hay que tener en cuenta las migraciones, el crecimiento de las ciudades, las migraciones de esas familias. De esas familias creo que no queda gente en San Vicente, la mayoría se fue a la capital y otras al extranjero, ¿verdad? Pues solo queda la historia y en buenas manos el templo, formando parte de la diócesis. Muy bien, entonces en los años 50, Monseñor Aparicio retoma posesión. De la iglesia. Sí. En ese momento entonces fue que se hizo el campanario. Sí. El campanario es de los 50. Sí. Que está a un costado de la iglesia. Es un dato bien curioso, ¿verdad? Que si vos ves el campanario, el material no tiene nada que ver con el templo, ¿verdad? Con el templo, ajá. Muy diferente. Ok, entonces a lo largo del tiempo sufre bastantes daños. Bueno, como es normal, ¿verdad? Nosotros, de hecho, en este podcast hemos tenido la oportunidad de hablar con el ingeniero Agustín de la Cruz, ¿verdad? Respecto a la descripción geográfica del territorio. Creo que tú escuchaste ese podcast también. Sí, te lleva una preocupación, ¿verdad? Que sí. Cuando te dice vivimos en un país que el 90% son volcanes. Correcto. Y vayan y escuchen los podcasts, amigos. Ahí están. Y justamente él hablaba de eso. Me hacía mención que nosotros estamos en una franja territorial que llaman el Graben, que prácticamente no es preguntarnos si va a temblar o no, sino en qué momento va a ser, porque estamos condenados. Y él mismo decía, las ciudades principales, Santa Ana, San Salvador, toda la franja prácticamente de ciudades, estamos ubicadas en una zona de sismos. Entonces, a lo largo del tiempo la iglesia ha sufrido y seguirá sufriendo daños, ¿verdad? Entonces, ustedes llegan a algún momento, bueno, y pregunto a ustedes porque tú fuiste parte del equipo de intervención, ¿verdad? Y es a lo que quiero consultarte. Además de las intervenciones pasadas que hubieron, llega la intervención del Estado en los años 50 y después pasamos prácticamente hasta los terremotos de 2001, que es ahí cuando tú entras en el juego, ¿verdad? Platicanos
¿cómo es que llegas al proyecto de la iglesia del Pilar? Yo egreso de la universidad en el 99. Ese año creo que hubo un enjambre sísmico en San Vicente, ¿verdad? Y yo propuse de tema de tesis la valoración del edificio de la Basílica del Pilar. Y en la universidad lo aceptaron y nos pidieron que buscáramos el apoyo de Concultura en aquel momento, con el aval para que alguien nos orientase en el desarrollo del programa. Y así fue factible y empezamos a trabajar en eso. Que en el 2001 se viene el terremoto, nos modificó el tema de la tesis, porque ya no tenía sentido la valoración cuando el edificio había quedado bien dañado. Pues hicimos una propuesta de intervención. Era una propuesta bien superficial porque estaba a nivel académico, ¿verdad? Sí. Un ejercicio académico. Pues hicimos esa propuesta y salimos bastante bien. Hubo mucho apoyo por parte de Monseñor José Luis en ese momento, que era nuestro obispo, en el apoyo del desarrollo del tema y salimos bien. Posteriormente a eso, el Estado provee de apoyo económico para la intervención del templo, porque como sabemos que el templo es un monumento nacional, que fue declarado un 19 de febrero de 1953 por un decreto legislativo, por todos aquellos eventos que marcaron la historia de este país, que está involucrado el templo, como por ejemplo el asalto de Anastasio Aquino, que se corona rey de los Nonualcos con la corona de San José en el atrio de la iglesia del Pilar, ¿verdad? Que rompe las puertas del Pilar y roba las riquezas, hace rodar los santos por el piso y se corona rey de los Nonualcos. Pues a raíz de eso, y que ahí está enterrado José Simeón Cañas, el libertador de los esclavos de Centroamérica, el edificio tiene relevancia histórica, ¿ve? Aparte de su belleza arquitectónica. Es monumento nacional a partir de 1953. Todo eso abonó al apoyo del Estado para una intervención. Ya estaba yo graduado cuando fui invitado por Monseñor José Luis Escobar a formar parte del equipo como técnico. Y ahí empezó. Estamos hablando año 2002, 2003, 2004, sí. Ok, entonces, ¿este proyecto bajo la mano de quién estuvo? ¿Algún ministerio o alguna organización internacional? La Asamblea Legislativa, a través de un programa de transferencia de fondos, otorgó el dinero y lo manejaba el Ministerio de Cultura. Ok, bueno, entras tú entonces como técnico al proyecto y entiendo la primera parte es el diagnóstico, imagino. Sí. Ahorita podemos ver algunas imágenes, si nos ayuda la producción, de algunos daños que recibe el templo con los terremotos. Si nos podrías ayudar, Osmaro, a describirnos un poquito qué fue lo que encontraron en esa primera etapa exploratoria. Fíjate que en el momento de la decisión de sí o no se interviene, era decisivo el conocer cómo estaban los cimientos. Imagínate allí, en esa imagen puedes ver el agrietamiento exagerado de las paredes, ¿verdad? Ese es el arco del triunfo que tenemos ahí por el altar mayor, la cúpula, donde piezas completas se habían venido al piso. Y había que explorar cómo estaba la cimentación, porque si la cimentación era buena, valía la pena intervenirlo, pero si las cimentaciones del edificio ya no respondían con la capacidad de carga de la mole de ladrillo y piedra que existe, imposiblemente se iba a poder intervenir. Pues hicieron una serie de
ejercicios, pozos a cielo abierto para ver la estratigrafía del suelo. Con el crecimiento de la ciudad se había bajado la Crescencio Miranda bastante el nivel con respecto al nivel interior del inmueble. O sea que había una grada bastante amplia, ¿verdad? Como de 2,50 metros. Pues a pesar de eso... O sea, la calle que hoy conocemos como Crescencio Miranda antes era más alta. Me imagino que sí, porque el nivel interior del suelo es bastante... una diferencia bastante grande con respecto a la calle. Sí. Con respecto al atrio, con respecto a la plazuela, ¿verdad? Y eso se va modificando con el tiempo. En fotografías antiguas podemos ver que está con una diferencia menos de la que ahora tenemos. Sí. Todo eso fue parte del estudio para ver cómo estaba esa parte del edificio. Porque tampoco el edificio, sería mentirte decirte que se desplomó hacia ese lado. No, el edificio se agrietó en diagonal. De poniente a oriente. Era una grieta diagonal sobre toda la bóveda. Y donde fue rompiendo, fueron colapsando la cúpula y las cupulinas. Se hicieron pruebas pasando camiones con arena para ver los microsismos, cómo afectaban con aparatos adecuados, y nos dimos cuenta que el edificio estaba bastante bien en sus cimentaciones. Pero a pesar de eso, el consultor recomendó generar unas barreras de soporte para amortizar esos microsismos del tráfico. Fueron las construcciones que se hicieron de piedra, los contrafuertes de piedra que tiene sobre la Crescencio Miranda, que esas tienen como 2,50 metros de profundidad por otros 2,50 metros a nivel de la acera, sí, hacia arriba, ¿verdad? Ya me ubico, son unos bloques que se ve que son como de piedra. Sí. Ese es mero refuerzo. Mero refuerzo. Y eso va hasta bajo tierra, ¿no? Sí, 2,50 metros. O sea que en realidad son 5 metros de alto. Bastante. Mitad y mitad. Ok. Y es sólido. Es sólido. Para poder construir eso se hicieron trabajos de arqueología, indagando si no encontrábamos vestigios alrededor de esos espacios donde se iba a hacer la intervención. Y sí se encontraron bastantes vestigios de ladrillos de cerámica pintados que se cree que fue el primer piso que tuvo el edificio al interior, que eran como rosetas de barro con azulejo, en formas de azulejo, pintadas. También se encontraron muchos juguetes de niño de principios de siglo, porque en esa zona fue zona de mercado. Ahí tenemos en pantalla los refuerzos que tú mencionas. Los que están al nivel por donde está el tipo ahí que está parado, esos son los que se construyeron. Porque los otros son los contrafuertes propios del edificio. Esos ya los tenía. Ok. Mencionabas, de los vestigios. Sí. Se encontraron vestigios con las técnicas arqueológicas de la investigación, que allí había habido un mercado. Productos que se fueron perdiendo en el tiempo, muñecos, juguetes, pequeñas vasijas, pero todas del siglo XX. Y bien reconocidas. Okay. Muñequitos alemanes, muñecas alemanas que se vendían en aquella época. En los mercados. En los mercados, sí. Muy bien, se hace entonces el estudio de cimientos, el estudio de estructural, ¿está bien dicho decirlo? Sí, sí. Y entonces se da el aval para proceder. Se generan las bases de licitación para el concurso de quién haría la primera etapa, que era la intervención estructural. La intervención estructural como primera parte, y la segunda parte, la restauración arquitectónica. ¿Cuál es la diferencia, Osmaro, entre esas dos? La estabilidad del edificio, estructuralmente. Ok, primero garantizar que no se caiga. Que no se caiga. Ok. Y la segunda es la piel, el maquillaje.
Ok. ¿Tú estuviste en ambas? En ambas, sí. Ok, entonces se hace el refuerzo estructural, ¿me decís? Sí. Y una vez ya, ¿cuánto tiempo duró esa etapa? 2 años y medio más o menos. Ahí es donde tú hablas además de los cimientos, pero también la parte, tú mencionabas algo hace un momento de ir como recociendo otra vez Sí. las grietas y todo eso. Para eso tuvimos también un consultor extranjero, fíjate, el doctor Roberto Meli Piraya, que en ese momento era el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNAM de México. Él es una eminencia, ¿verdad? Que es quien mantiene en pie la Catedral de México. Pues el sistema estructural de estabilidad que tiene la Iglesia del Pilar es similar al que tiene la Catedral de México. A nivel de la cabeza de muros se generó un cincho de amarre para estabilizarlo y que no en futuros sismos no vuelva a abrirse la bóveda, porque lo peor que le puede suceder es que se desplomen las paredes y al desplomarse las paredes las bóvedas colapsen. En ese momento ya no podríamos volver a reconstruir una bóveda porque las paredes ya quedaron débiles. El caso, en el momento del estudio nos dimos cuenta que las paredes continuaban estando sólidas, que necesitaban de intervenirse, pero que la intervención no iba a ser tan agresiva, que la intervención iba a necesitar que se diera un confinamiento a nivel de cabeza de muros y de reparar todos aquellos daños que se habían identificado en fotografías antiguas y que se habían vuelto a revelar con el sismo del 2001. Ok, Omar, ahí te tenemos en fotos. Ahí apareces tú en plena obra. Todo este proceso entonces de consultores externos fue nada más la parte consultiva, ¿verdad? La mano de obra fue local. Sí. Trabajó la empresa Freysenet El Salvador, que es una marca francesa que está aquí en el país también. Ok. Y ya pasamos a la parte de la piel, el maquillaje. Una vez el edificio se garantiza que estructuralmente es sólido, vamos al maquillaje. Me imagino que encontrar insumos para sustituir materiales originales fue un lío a estas alturas, o son materiales que se siguen encontrando con facilidad. Sí, fíjate que la cal, nosotros utilizamos una cal aérea de Guatemala, ¿verdad? Porque son cales grisáceas. Por eso ustedes van a ver en las imágenes que los repellos que se le aplican se ven grises, como que fueran de cemento, pero en realidad es cal. Son de mayor rapidez en el fraguado, el secado, y son muy efectivas. Ok, y para el tema de los detalles, bueno, las puertas, por ejemplo, esa es otra onda que no hemos hablado. Las puertas son impresionantes. Sí. ¿Qué podríamos decir de ellas? Fíjate que son hermosas, pero al mismo tiempo son sencillas. Son puertas de tablero de madera con decoraciones en bronce. Un dato bien curioso, que las puertas ya estaban bien envejecidas y se lograron recuperar en la restauración, porque se hizo una restauración aparte de las puertas de madera, y a todo ese tiempo se le dio un tratamiento a todos los botones de la herrería que tiene de metal, y hasta ese momento la gente quizás no se daban cuenta que eran de bronce, ¿ve? Lo que estamos viendo en pantalla, sí, los botones son de bronce. Son de bronce. Y están incrustados en la madera, y al revés tienen como una aleta que las detiene, los mantiene firmes. La gente empezó a robárselos. Una vez estaban lustrados y se le veía el tono original del brillo. Pues nos dimos la tarea de reproducir en madera
algunos que se robaron en ya el templo habiendo Restaurado. inaugurado, y vas a encontrar ahí tenés que tener un buen ojo para que identifiques cuáles son los originales y cuáles son los posteriores que pusimos, porque tratamos de poner de madera en la parte de abajo y subir los metálicos para evitar que la gente se los llevara. Qué interesante ese dato, ¿no? Sí. Ni idea tenía. Entonces se restaura todo esto, me decís, con la cal de Guatemala, y estos detalles así de relieve que hay en el templo, ¿de qué son? Porque hay como una que nosotros reproducimos esos elementos en barro. La flores de lis, las rosetas de 7 pétalos. En hilo vasco nos hicieron ese trabajo. También los bajantes de aguas lluvias son de barro. Todo ese trabajo lo hicieron artesanos de hilo vasco. Y se reprodujo y se repusieron. O sea, el trabajo previo sí, de la intervención de todos los elementos decorativos fue a mano. Se dibujaron pared por pared, contando los elementos, tomando fotografías, identificando la ubicación en que estaban, porque algunos estaban unidos con unas cadenas. También en alto relieve ellos le llaman estucados, de estuco. Y así se dibujaron. Los que se hubo que levantar se levantaron y se repusieron aquellos que estaban fracturados. Pero para la identificación de los mismos se les hizo un detalle que los diferenciara para que tú identifiques cuáles son los originales y cuáles son los posteriores. La identificación que les dimos fue que las hojitas de la flor de lis tenían las patas un poquito más largas. Pues esa es la diferencia entre las originales y los posteriores. Siempre se trata de que la gente identifique, no engañar al ojo del visitante y decirle que el templo está intacto, que nunca se ha intervenido. No, el templo ha tenido intervenciones con el correr del tiempo y son identificables en aquellos espacios donde hay elementos originales, son estos, y estos otros son los posteriores. Ahí podemos ver las rosetas metálicas en el proceso de limpieza. Ves unas que tienen el color más, las que se reprodujeron en bronce, las nuevas, que son las que están, si las vemos aquí a la izquierda, y las de la derecha son como de cobre, que son las más antiguas. Ok. Y hubo de madera también. O sea, el trabajo de detalles es enorme. Sí. Bueno, ok. Fíjate que la historia dice que don Francisco de Quintanilla, ya para la inauguración del templo, se fue a Guatemala a comprar todos los ornamentos del templo. Y allá le llegó la muerte. Pues lo trajeron con todo lo que había comprado, completaron el templo y él es el primero que está en las catacumbas, que está abajo del altar mayor. O sea, no logró verla terminada, pero sí ya había comprado todos los ornamentos. Me imagino que es toda la belleza ornamentista que tiene al interior del templo. Ok. Ahora, hablemos un poco, Maro, de esta parte del que siempre también genera como discusión entre la gente, ¿verdad? Pasadizos, a zonas de acceso donde el público habitualmente no ingresa. Por ejemplo, tú entiendo que hay un ingreso, por ejemplo, a la fachada por el campanario. ¿Esos ingresos para qué eran? ¿Para mantenimientos o con qué objetivo? Sí, mantenimiento de las cubiertas de techo, ¿verdad? Porque lográs salir a la portada principal por ese lado, ¿verdad? Por el lado del ingreso de los campanarios, y atravesás la fachada y lográs ver el interior del templo
para darle mantenimiento a los óculos, a las ventanillas que hay ahí y todo eso. A ambos lados tenía escaleras, pero las escaleras del lado oriente, esas se derrumbaron en un momento, y en la intervención el criterio de cerrarlas fue lo ideal, ¿verdad? Porque en un momento dado había un acceso desde la calle y fácilmente alguien se metía y podía ingresar al templo. Y, ok, una vez estando arriba, es impresionante. Yo tuve la oportunidad, bueno, justamente contigo nos llevaste cuando estaba la obra en proceso. Sí. Pero es increíble la masa de esa bóveda. ¿Cuánto estiman ustedes que pesa? No sé, fíjate ahí. No llegaron a hacer esa estimación. No. Pero en todo caso, esa es como, digamos, la columna vertebral de todo lo que es el templo, lo más representativo, y es lo que le da la magnificencia. Sí, la bóveda. Podríamos eso decir, se considera tecnología en esa época, tecnología constructiva. Es lo más relevante que podrías tú destacar del templo. Sí. No existía absolutamente ningún tipo de incrustación de metales ni nada por el estilo. O sea, eso es lo grande. Ya se había probado en Guatemala las grapas metálicas, ¿verdad? Que lo que hacían era escarbar en las uniones de las bóvedas y colaban el hierro fundido para que se generara la grapa de amarre. Pero eso no funcionaba al final. Era como prueba y error. Fueron parte de la evolución del desarrollo constructivo que tuvo. Aquí no se encontró eso. Aquí se encontraron pequeñas columnitas en la fachada que nunca se unieron al templo. Esa fue la intervención que hizo el DUA, que fueron las que se vinieron al frente, porque el templo al un elemento más pesado golpear a un elemento más frágil, lo empuja, ¿verdad? Pues eso es lo que pasó, y se desprendieron esos elementos. Se liberó el edificio de esos elementos que no eran propios de él, elementos extraños que le estaban causando daño. O sea, ya había mano de concreto ahí. Ya había una manita ahí chueca que habían, y que se volvió a develar porque fueron maquillados. No fue como la intervención que se hizo en esta ocasión, que sí ha sido una intervención bien a conciencia, con una intervención de un estructurista de alto nivel. Ok, a este momento ya estamos llegando entonces a la franja final de la etapa de intervención, 2007-2008. 2007-2008. Se reapertura el templo. Sí. ¿Qué ocurre en ese momento? El templo hermoso. Incluso se le puso un piso nuevo, un piso natural de piedra, de travertino, que se instaló. O sea, el edificio quedó en magníficas condiciones, pero al mismo tiempo se construyó uno a la par, que es el que se usa, y que yo invito siempre a la gente que conozca la iglesia del Pilar, porque es un templo espectacular. O sea, el templo quedó listo para utilizarse. Sí. No se utiliza ya por mera decisión de la diócesis. Sí, son decisiones. Ok. Pero entonces es, digamos, acertado afirmar que el templo está, digamos, en excelentes condiciones para volver a durar muchos años. Así es. Sí. Garantizado. Ok. Osmaro, quiero agradecerte todo lo que nos has platicado en esta tarde. Excelente. Y te quiero comentar, pues aquí tenemos dentro de nuestros oyentes, mandan saludos para algunos amigos que están ahí en sintonía, que nos están viendo tanto dentro del país como también fuera de nuestras fronteras. Te mandan saludos desde Soyapango, San Vicente, San Salvador, Massachusetts, Carolina del Norte, desde Santa Tecla nos están viendo también. Gracias, amigos, por estar escuchando este podcast.
Y eso es lo que tratamos de generar nosotros en este espacio, ¿verdad? Generar cultura, conocimiento, historia, entender que lo que estamos viviendo hoy también es fruto de acontecimientos del pasado. Y nada menos, yo tuve la oportunidad hace unos años contigo precisamente de participar, por ejemplo, del comité de turismo aquí en San Vicente, y siempre la iglesia del Pilar, o la Basílica del Pilar más bien, siempre ha sido considerado un atractivo turístico de la ciudad, porque la gente siempre se admira pues ver un templo con tanta historia, la magnificencia de la que tú hablabas. Sí, es cierto, es que hay iglesias hermosas en todas partes, ¿verdad? Tenemos iglesias modernas, pero también de las iglesias que tienen, digamos, un recorrido a lo largo de la historia, hay muchas iglesias bellas, pero ninguna con la magnificencia de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Y muchos de fuera se preguntan del por qué este edificio aquí en San Vicente. Pero revisando la historia, es que San Vicente ha sido una de las ciudades más importantes de este país, fíjate. En tiempo de la Federación Centroamericana, sí, prácticamente la capital fue aquí en San Vicente de Centroamérica, porque los mismos sismos llevaron a San Salvador a la ruina y se repartieron la capital entre Cojutepec y San Vicente, y esta era una de las ciudades mejor edificadas. En las narraciones que vos ves dice de los mejores edificios. Las fotografías antiguas así lo muestran, pues. Era una ciudad pujante. Y de esa pujanza económica y arquitectónica, lo único que nos queda es el Pilar y algunos ejemplos de los portales del parque, ¿ves? Que se han recuperado también. Ok. Osmaro, te agradezco mucho. Espero que este aprendizaje que tú nos has compartido sea para construir conocimiento y para que nuestros amigos que nos han estado viendo y escuchando a través de las diferentes plataformas conozcan un poco más de la historia. Nosotros, yo siempre lo digo, solo sabemos que no sabemos nada, ¿verdad? Es un pensamiento de un filósofo. Yo creo que en la medida nosotros nos vayamos interesando más y más por nuestra historia, creo que somos más ricos en cultura, que es algo de lo cual muchas veces, sobre todo nosotros los jóvenes, tenemos muchas debilidades. Así que yo te agradezco, Osmaro. Espero, amigos, que haya sido de su agrado y pues esperamos tenerte próximamente para seguir hablando de otros temas urbanísticos. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Esto ha sido Frecuencia SB por Sanvipro. Nos veremos en la próxima. Recuerden darle like, comparta y búsquenos en nuestras plataformas. Feliz jueves.